Somos gotas de un mismo río, del mismo ciclo de agua en el planeta. C, el orden del sol, la tierra, el viento y el agua es nuestra ley. Hacer vivir en comunión con la ley natural, la ley cósmica, creadora de la vida. Volvimos, somos Guasimas y también estamos en la radio, desde el espacio territorial de Pondores, informando e investigando con ojos críticos la verdad. Bienvenidos. Colombia es uno de los países con mayor riqueza étnica y cultural en las Américas. 115 pueblos indígenas, más de 10 millones de afrodescendientes, negros, raizales y palenqueros, más de 6.000 romaníes, consolidan la nación multiétnica y pluricultural que reconoce el artículo 7 de la Constitución Política de 1991. En este sentido, la participación étnica en la construcción de paz en Colombia es un imperativo, toda vez que los territorios étnicos del país han sido los escenarios donde mayormente se ha desarrollado la violencia estructural de larga duración y la violencia del conflicto armado. Algo traumático, que comenzaron a morbosear a mi mamá, a mi tía, a mi hermana. Mi hermana tenía 7 años, y un momento comenzó a amarrar a mi hermana y a descuartizarla lentamente. Solo sé que eran del ejército, tenían el uniforme del ejército. En el 2020 se escuchó por primera vez a los ex jefes de la FARC pedir perdón a los pueblos indígenas. En la voz de Rodrigo Londoño se especificaron algunas violaciones a los derechos humanos, más allá del simple hecho de no tenerles en cuenta en su cosmovisión y pensamientos como pueblos ancestrales. Cuando hacíamos nuestros planes para expandir nuestra presencia a lo largo y ancho de la geografía colombiana, sin tener en cuenta la diversidad de los pueblos que allí habitan, y en especial a los pueblos y a las comunidades indígenas, es reconocer de que esa lectura equivocada trajo como consecuencia para ustedes, para los pueblos indígenas, para las comunidades indígenas, desarraigo, desplazamientos, muertes, heridos, el dolor en muchos hogares, y algo que fue pues puntual, pero muy doloroso por lo abominable que es, casos de violencia sexual. En ese momento, Londoño pidió, a nombre de toda la organización, perdón por estos abominables crímenes que van desde desplazamiento hasta violencia sexual. Sinceramente nunca les consultamos sus aspiraciones, nunca les consultamos su opinión. Lo más extraño de esta historia es que normalmente los relatos de los firmantes de paz cuentan cómo la organización estaba sometida a un reglamento que los comandantes debían hacer cumplir a cabalidad, y que la disciplina era tal que un combatiente podía hasta pagar con su vida cualquier ofensa cometida hacia las comunidades. Pero entonces, ¿cómo pudieron suceder estos horrendos casos? En Guasimas conversamos con el Comité Étnico de la Cooperativa Compascol, quienes se encuentran radicados en el antiguo espacio territorial de Pondores, pertenecientes al antiguo bloque Martín Caballero de las FARC-EP. Este comité está conformado principalmente por hombres y mujeres indígenas que se vieron en la obligación de abandonar sus territorios por la arremetida militar y paramilitar que custodiaba la zona. Mi nombre es Wilfran Martínez Rodríguez, soy indígena del pueblo Cancuamo. Durante mi paso por la organización en ningún momento sufrí discriminación, y con relación al trato hacia las comunidades indígenas fue muy bueno, teniendo en cuenta de que gran parte de nuestros integrantes venían de esas comunidades pertenecientes a estos resguardos indígenas. Nunca tuvimos en cuenta sus maneras de abordar los problemas y de resolverlos. Nunca tuvimos en cuenta sus formas organizativas y sus propias visiones
de lo que es la lucha por su interés. Bueno, mi nombre es Esther Gutiérrez, pertenezco a la etnia Cancuama, indígena de la Sierra Nevada. Soy excombatiente de las antiguas FAREP, que uno conoce, lo que escucha es que era un trato cordial con las comunidades de la región. El pueblo Cancuamo fue uno de los pueblos de la Sierra Nevada que tuvo más muertes durante el conflicto y el desplazamiento de un 40% de su población, que le tocó irse por amenazas, por miedo a que los paramilitares los asesinaran. Estos cuentan cómo la organización en esta zona tenía un trato cordial con los pueblos indígenas y los lazos de confianza que existían por los ideales que profesaban las FARC, además de existir algunas normas de convivencia hasta el punto de que muchos indígenas, alzarios, cogis, cancuamos, arhuacos y guayú, engrosaron durante años sus filas y antes la organización permitía el uso libre de la lengua nativa, así como tejidos, vestuarios y su libre desarrollo. Pero que ahora uno va aprendiendo. A pesar de todo el trabajo que realizan actualmente con el fin de sacar adelante la reincorporación de los firmantes del acuerdo de paz y las comunidades, estos miran con tristeza el hecho de que el componente étnico del acuerdo, que debería funcionar como algo más que un ítem en el papel, se vea desdibujado y pocas veces tenidos en cuenta bajo sus creencias y convicción. La voz de Esther Gutiérrez, Milenio. Creo que el enfoque diferencial simplemente lo llevaron al tema de género, pero y ahorita con la comunidad LGTBIQ+, pero el enfoque diferencial frente al tema indígena, de pronto en este nuevo gobierno hemos visto que ha ido cambiando, pero con referente a las demás entidades del Estado, no le veo que haya un enfoque diferencial frente al tema indígena. Se supone que el acuerdo recoge unos principios y garantías de salvaguarda para la interpretación del acuerdo de paz, definido que quizás ustedes recuerden. Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en especial el principio de no regresividad, que incluye la Convención para la Eliminación del Racismo y la Discriminación. Y sin embargo, pese a haber sido proclamado en 1966, el 21 de marzo, como el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, se hizo bajo un propósito: invitar a la comunidad internacional al compromiso de eliminar toda la forma de discriminación. 56 años después, el pacto, la responsabilidad y el deber parecieran estar lejos del objetivo inicial. Ya que para todos los grupos indígenas, que representan el 3,4% de la población total de Colombia, equivalente casi a 2 millones de personas, solo el 5% posee un empleo digno, debido a los altos índices de discriminación aún existentes en el país. Para los representantes de la Organización Nacional Indígena ONIC, lo ocurrido en el resguardo de Tacuello, Cauca, fue un genocidio. El racismo, digamos, se está manejando de una forma muy soterrada y se está manejando de una forma, digamos, entre comillas, diplomática. Los pueblos étnicos, las garantías y salvaguardas en la reforma rural integral. Más bien, del 2016 en adelante, diferentes proyectos mineros han incursionado en los territorios indígenas, destruyendo e interrumpiendo sus sitios sagrados, su soberanía alimentaria y los yacimientos de agua necesarios para su subsistencia. Mi nombre es Fermina Josefa Armenta, de aquí del pueblo Caracolí, Sabana de Manuela, de Piñoncito, Huigua. Nosotros aquí en Caracolí, antecedente de hacer esta represa, nosotros se cultivaba la yuca, el plátano, la malanga, la uyama, el frijol, el tomate, la patilla, el maíz, la malanga, el mango, la papaya. Todo eso salía de ahí, de donde está esa bendita represa, que ese es un llano grandiosísimo, ahí donde nosotros eso era de reguío, y hoy en día esa bendita represa nos ha traído es desastre, hasta muertos hemos tenido. Un ejemplo de estos son los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, asentados en el pueblo de Caracolí, sur de La Guajira,
quienes hoy sufren los agravios económicos y las dificultades medioambientales más crudas producidas por la represa del río Ranchería, nos explica Juan Montaño, indígena Wigua de la Sierra Nevada. En estos momentos no existe un proyecto que podamos decir que se va a derivar de la represa Ranchería para Mayabangloma. Voy a hablar de ella porque así como ella no existe, estoy seguro que las demás organizaciones, que en el sur de La Guajira hay 12 resguardos, 18 asentamientos en 3 municipios. En ellas no existe. Nos siguen engañando con el camioncito de agua. Por ese lado más a la comunidad como tal se nos hizo un atranque porque no podemos visitar nuestros sitios sagrados donde nosotros íbamos y hacíamos los pagamentos para la alimentación, principalmente los productos para los peces que había que pagarle de punto para la lluvia, para todo. Una hidroeléctrica sepultada es lo único no tengo que pruebas, los pero habitantes tampoco de dudas. estas comunidades, a quienes les prometieron en un principio un dispendio de agua potable y energía eléctrica, con una inversión de 637.369 millones de pesos colombianos en 2010 cuando se entregaron las obras. A pesar de la importancia vital y cultural del río Ranchería para los diferentes pueblos indígenas de la región, los estudios de factibilidad en 1987 y la licitación para el diseño y la construcción de la represa en 2001 continuaron sin reparos. Ese primer avance, entonces sería nuestra primera exigencia como pueblo campesino, pueblo indígena, porque me siento indígena por ser de La Guajira, conocer realmente bajo qué pilares se construyó ese proyecto que actualmente lo que está ocasionando es penumbre, lágrimas y lastimosamente un sentimiento de tristeza en todo el territorio de La Guajira y todos aquellos que queremos tener el acceso al agua. Porque, ojo, acá se nos vendió una idea de proyección de desarrollo tanto social como económico, todo lo que tiene que ver con lo de una vida digna, de un guajiro digno, pero lastimosamente nuestros compañeros lo dijeron. Nos han pisoteado, nos han vendido una imagen de un desarrollo geotécnico que lastimosamente fue planeado sobre una georreferenciación antigua porque ni siquiera se previeron que ese embalse se iba a llenar antes de tiempo. De hecho, y contrario a lo exigido por la ley, durante las primeras fases del proyecto no hubo un proceso de consulta previa con los pueblos indígenas, los cuales solo se enteraron de su existencia por la presencia de ingenieros y del personal encargado de realizar los estudios para el diseño detallado. Durante 2002, época en la que se asistía a una crisis humanitaria en la Sierra Nevada, en razón del conflicto armado interno. O sea que lo hicieron durante el conflicto para amedrentar a la población. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. La complicada situación de orden público, que incluía masacres, amenazas y desplazamientos masivos, afectó la capacidad organizativa y de respuesta de las comunidades de la zona ante el proyecto. Pese a ello, los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta manifestaron su oposición a la construcción de la represa, logrando, hacia el 2003, que la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Ambiente exigieran espacios de participación y la realización de la consulta previa a Corpo Guajira, entidad encargada de otorgar la licencia ambiental. Volviendo al tema del acuerdo, ¿qué más había ahí? Yo pensé que había más cosas para los indios. Indígenas, sí, indígenas. Pues además, este segundo punto contenía un plan de vías, uno de riego, drenaje, salud y educación. Esas cosas que nunca pasan en Colombia. Y garantías de seguridad. Imagínate, nada más en el marco del paro nacional del 2021. Alrededor de 50 representantes del Consejo Regional Indígena del Cauca se suman al paro nacional y a la policía. Este levantamiento social, que sin lugar a dudas fue el acontecimiento más relevante del 2021 y de la historia reciente del país, hicieron parte activa las comunidades y organizaciones étnicas que esta vez salieron de sus propios territorios para sumarse a la gran movilización. Desde todos los puntos cardinales del país, integrantes de diferentes pueblos indígenas se desplazaron a ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Pasto, Quibdó, Popayán y se unieron a la protesta, haciendo gala de nuevas formas de diálogo e interacción con la población. Las guardias indígenas ofrecieron su capacidad de protección a los manifestantes en lugares de concentración y durante las marchas.
chamanes y sabedores organizaron y llevaron a cabo ceremonias de cuidado y celebraciones culturales. Las mujeres indígenas se pusieron al frente de ollas comunitarias para alimentar a los manifestantes, y algunos jóvenes indígenas protagonizaron el derribamiento de estatuas y símbolos del colonialismo, el despojo y el saqueo del pueblo colombiano, al tiempo que participaron en el levantamiento de nuevas representaciones de la resistencia popular y la emancipación. Consejeros mayores de comunidades indígenas de regiones apartadas del país llegaron a la Plaza de Bolívar de Bogotá para invocar el espíritu de la Madre Tierra. Como en anteriores manifestaciones, en esta jornada de protestas se oyeron reclamos sobre educación, reforma pensional y dignidad agropecuaria. Lamentablemente, la renovada empatía entre sectores indígenas y la población general que protestaba empezó a registrarse en los medios de comunicación del régimen como una amenaza contra la gente de bien que habita en las ciudades, llegando al extremo de proponer justificaciones al ataque armado de las fuerzas públicas y paramilitares urbanos contra los indígenas movilizados, especialmente en las ciudades de Cali, Popayán y Bogotá. Estas agresiones se mantuvieron en el tiempo pese a los llamados de diversos organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana rechaza que, durante la protesta en Colombia, se hayan identificado diversas expresiones públicas que estigmatizan la protesta social, y especialmente a las personas manifestantes de pueblos étnicos e integrantes de la minga indígena. Por su parte, la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, en su tercer informe de las afectaciones a los derechos humanos y territoriales en los pueblos indígenas de Colombia, indicó también que en el 2021 el accionar de los grupos armados ilegales y la fuerza pública entró en una nueva espiral de violencia y masivas violaciones a los derechos individuales y colectivos, en la forma de confinamiento territorial de poblaciones, desplazamiento masivo forzado, hostigamientos y reclutamientos forzados de menores, con un importante registro de 134 indígenas reclutados. Todas estas dificultades y más son algunas de las principales que se replican en todo el país a lo largo y ancho del territorio nacional, esperando una respuesta acompañada de la dignificación que requiere el caso y no una disculpa escueta por parte de quienes ejercieron la violencia a sus territorios, sino una reparación real. Para los firmantes del Acuerdo de Paz, que hacen parte de los pueblos indígenas, esperan que más allá del discurso de la reincorporación en el capítulo étnico del Acuerdo de Paz, perfectamente bien escrito, se materialicen esos elementos y se logre dignificar a sus comunidades respetando su ancestralidad. Para las comunidades indígenas en general, el acuerdo no ha sido cumplido. Antes, se han incrementado aún más los crímenes por los que ejercen una lucha constante en Colombia. Este ha sido nuestro programa de hoy. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @guasimasc. Somos el colectivo Guasimas, Arte y Comunicación, dedicados a la investigación crítica, social y cultural. Los y las esperamos en una próxima edición.